Buenas tardes a todas y todos. Es un enorme gusto tenerlos en esta mesa de discusión. En nombre del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, les damos la más cordial bienvenida y pues bueno, muy en particular en nombre de la doctora Luciana Gandini, coordinadora de este seminario, me permito también agradecer enormemente a Aida, a Katrina, a Tim, a Juan Carlos Narváez su participación y sobre todo, pues bueno, que nos permitan conocer y acercarnos un poquito a todos estos movimientos y sobre todo a esta población, ¿no? Le voy a dar la palabra a Juan Carlos Narváez. Él es investigador postdoctoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es investigador asociado al SUDIME y pues bueno, también estará moderando y comentando esta mesa de discusión. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Marisol. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias también a Tim, a Katrina y a Ida, quienes presentaré en un momento, por compartirnos este trabajo de investigación documental y este trabajo audiovisual que es, para empezar, es muy atinado en el momento en el que lo estamos viendo y que sin duda refleja un antes y un después de Tijuana, de una Tijuana que ha pasado por diferentes momentos en la historia migratoria y que recientemente ha experimentado con la presencia, la llegada de las personas haitianas y posteriormente de la presencia de las caravanas de 2018 y a lo largo de todo 2019, una transformación a nivel social. Pues miren, muchísimas gracias, Katrina, muchísimas gracias, Tim, muchísimas gracias, Aida. Retenidos en Tijuana, bueno, pues creo que para todos los y todas las que estudiamos el tema migratorio, es una especie de radiografía muy profunda sobre lo que hemos visto en los últimos años con los movimientos, los flujos migratorios que vienen desde diferentes puntos de Latinoamérica y del Caribe. Quizá para las personas nativas o que residen en Tijuana, esto se ha vuelto poco a poco, o quienes viven en la frontera con Tijuana del lado de San Diego, esta realidad se ha vuelto parte de la cotidianidad. Sin embargo, creo que para quienes no estamos en Tijuana, para quienes vemos el fenómeno migratorio desde el centro del país o desde otros puntos de Latinoamérica o del mundo, su documental nos ayuda a conocer de viva voz parte de las experiencias que han estado experimentando, bueno, que están viviendo las personas, pero también las personas migrantes, pero también los académicos, las académicas, los especialistas que trabajan en los centros de derechos humanos, en los albergues, en estas organizaciones también que de manera muy comprometida han estado colaborando con la población en Tijuana, ¿no? Muy ricas las entrevistas que ustedes presentan y a mí me gustaría, más que ir quizá reseñando el propio documental que acabamos de ver, pues que ustedes, pasarles la palabra para que Aida, para que Katrina y en su momento Tim, en la parte de preguntas y respuestas, pues nos pudieran compartir un poco más sobre el proceso de la construcción del documental, de la investigación, de dónde vienen los intereses de ustedes por abordar esta problemática y supongo y creo que ustedes siguen trabajando sobre este tema y quizá que nos den una mirada actualizada, ¿no? Más porque finalmente el corte temporal que ustedes nos presentan en el documental es previo incluso a la crisis sanitaria del COVID, entonces muchos pues de las escenas que ustedes nos van retratando seguramente con el confinamiento se han ido complejizando, ¿no? Me imagino que temas de xenofobia, temas de procesos de integración,
temas de acceso al trabajo, de acceso a la vivienda, de acceso a programas sociales, temas como los trámites, la regularización, qué ha pasado con este tema de la lista de espera, que además ustedes nos cuentan muy, muy bien esta historia de cómo, de cuándo comienza este tema de la lista de espera que viene desde 2016 y que quizá muchas personas que no están en el tema, incluso creíamos que la lista de espera podría haber estado o ser algo a partir de las caravanas, ¿no? Y en el documental ustedes con las entrevistas digamos que es una radiografía sobre cómo es la operación de este sistema tan particular, ¿no? Y de dónde sale, qué es lo que hay detrás de ese sistema de tramitología informal, ¿no? Que está operada por las personas migrantes como hasta parecería que es una política desde abajo y donde participan de manera horizontal las personas migrantes y no como si fuera un proceso más bien de incapacidad de las propias autoridades, tanto del lado de la frontera de Estados Unidos como del lado de la frontera de México. Entonces, bueno, pues quiero cerrar con esto, pues felicitándote, Tim, también por este trabajo documental que además nos brinda pues otra mirada también para además de profundizar en el conocimiento, quizá para construir un poco de empatía, ¿no? Con el fenómeno migratorio y con las personas que han tenido que salir de sus casas un día, tomar una decisión yo digo imaginemos que tenemos que tomar nuestra mochila esta noche, salir mañana temprano de nuestra casa y que no sabemos cuándo vamos a volver y que creo que parte de las historias que ustedes fueron retratando, pues nos cuentan o retratan pequeños episodios de las vidas de estas personas que bueno, que cortadas en un momento y en un tiempo que es Tijuana y es 2019, 2018, nos habla quizá también del futuro de las migraciones y nos hace reflexionar sobre qué le debemos también qué le debemos a la política migratoria, qué le debemos desde la academia, qué se le debe desde la sociedad civil, qué les debemos desde nuestras casas, desde nuestros espacios de trabajo, para poder construir una sociedad en México y en la región mucho más empática con los movimientos migratorios y con las personas que deciden o tienen que tomar un rumbo, un camino que los lleva quizá a México puede ser como plan B quizá, pero finalmente este plan B podríamos hacérselos desde lo individual, pero también desde lo colectivo, podríamos hacérselos mucho más amigable, amoroso, ¿no? En los procesos de integración. Y yo me quedo con muchas reflexiones, pero bueno, creo que me encantaría seguir hablando, pero quizá en la parte de las preguntas y respuestas puedo intervenir de nuevo, pero ahora me gustaría más bien pasarle la palabra a la doctora Aida, funge en este documental como investigadora, como escritora guionista y como productora asociada. Bueno, les quiero contar un poco para quienes nos están viendo y escuchando, quién es Aida. Aida es una profesora de la Facultad de Medicina y Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Ella forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Recientemente publicó un libro que se titula Migración Adolescente No Acompañada, Estrategias de Movilidad en el Corredor Centroamérica, México, Estados Unidos, publicado también por la UABC. Ha realizado otros trabajos de investigación y colaboración como el mapeo de la migración en Tijuana, publicado por la Fletcher School. Y bueno, pues ella tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Entonces, digamos que Aida tiene una presentación que nos dice que es una experta, además de que pudimos apreciar ya parte de su trabajo el día de la tarde de hoy. Entonces,
pues le paso la palabra en un primer momento a Aida y poco a poco iré presentando a quienes también nos están acompañando y compartiendo un poco de su tiempo y de su experiencia como escritoras, productoras y documentalistas esta tarde. Aida, bienvenida, tienes la palabra, es un gusto poder escucharte y que nos compartas parte de la experiencia, parte de la actualización, parte de las que siguen siendo tus preocupaciones sobre este fenómeno y sobre lo que está ocurriendo en Tijuana como un espacio que incluso aparece ahí en el documental, como un espacio, como una ciudad santuario, ¿no? Para la migración, que además poco a poco creo que van apareciendo ciudades que están tomando esa bandera, ¿no? En México y que, bueno, es reciente. En Estados Unidos podemos hablar de esto de años atrás, pero México como un país realmente nuevo de procesos de inmigración, vamos a comenzar a verlo y es bien importante aprender de experiencias como las que ustedes están documentando, viviendo y experimentando cotidianamente. Aida, bienvenida y muchísimas gracias. Te doy la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias también a todo el equipo de Sudimer. Para nosotros, para Katrina, Tim y yo, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes y con todo el equipo de apoyo, Marisol, Rocío, Sasnay, y todos los otros elementos del equipo de Sudimer. Estamos muy contentos. Y efectivamente, bueno, este documental, la producción se hizo, la mayoría de las entrevistas se hicieron en febrero de 2019. En total realizamos 33 entrevistas, 19 a personas migrantes y las otras a lo que llamamos pues informantes clave, ¿no? Coordinadores del albergue, académicos, personas de gobierno que algunas pudieron estar allí. Con tanto material que teníamos, pues fue un reto encontrar como el hilo conductor, la línea narrativa, para que pudiéramos lograr el objetivo del documental, que era el de reflejar la manera en que las políticas migratorias de Estados Unidos se traducen en una experiencia de vida, ¿no? de las personas, o sea, cómo repercuten en estas dimensiones tan amplias en lo individual. Eso era lo que buscábamos. Y bueno, la producción se realizó en un momento álgido de las políticas migratorias, ya que en enero de 2018 se acaban de establecer los protocolos de protección a migrantes y nosotros hicimos la producción en febrero de 2019, o sea, empezaron en diciembre de 2018, pero se implementaron en enero, tenían 2 meses de estar funcionando y había mucha incertidumbre, ¿sí? Había un desconcierto y como pudimos ver en el documental, había mucho sufrimiento. Encontramos un sufrimiento terrible entre las personas que estaban solicitando el asilo, ya que esto no tenía precedentes. Cuando van a repatriar a una persona, pues la regresan a su país, pero en este caso, por primera vez en México, Estados Unidos estaba regresando a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Incluso todavía no tenemos la palabra precisa para decir qué estaban haciendo, o sea, decimos regresar, porque ni es deportación, ni es retorno, ¿no? Nada más los regresan, ¿sí? Y bueno, el inicio de los MPP fue lento. En febrero, cuando hicimos el documental, había nada más 71 personas en el programa, todos concentrados en Tijuana, porque fue donde empezó el programa, porque aquí fue donde llegó la gran mayoría de los caravaneros. Pero hoy en día, los protocolos de protección a migrantes suman ya casi 66,000 personas en este programa, de las cuales 66,000 y solo han recibido el asilo 564 personas, lo que equivale al 0.8% de los solicitantes. Y bueno, yo le dejaría hasta aquí porque Katrina nos va a poner al tanto de otro tipo de políticas de lo que ha pasado del documental a la fecha. Gracias. Muchísimas gracias, Aida. Pues creo que lo que nos compartes es solamente pues una pequeña pues gota, ¿no?
o pequeño fragmento, granito de arena de lo que ustedes pudieron haber pues experimentado también pues en lo emocional, en lo personal, desde esta dimensión subjetiva que a veces pues no abordamos tanto con los creadores y con los investigadoras sobre también los procesos personales. Igual después, en la siguiente ronda, sería interesante que nos hablaran sobre cómo han ustedes logrado pues negociar un poco, incluso a veces con tus propios sentimientos, emociones y todo lo que les va generando, pues haber sido quienes recibían, ¿no? De alguna manera, pues toda esta experiencia de las personas en el camino, que vivieron en su camino y que están viviendo ahora en Tijuana, y que incluso con este tema del MPP que se viven en esta idea como de liminalidad, ¿no? Quizá de no saber si están, en qué proceso están y casi como a quién les toca, ¿no? Yo he tenido ahí conversaciones con personas por ejemplo, de ACNUR que trabajan en Tijuana y ellos mismos me dicen, es que pues no los podemos apoyar porque realmente ellos no están pidiendo la condición de refugiado en México, sino en Estados Unidos, entonces los tendrían que ayudar los que están allá, pero no están allá. Entonces sí, claro, por supuesto que son una serie de procesos que todavía bueno, pues que creo que parte de los retos está en buscar soluciones o respuestas, ¿no? No sé si soluciones, pero sí construir poco a poco algunas respuestas. Muchísimas gracias, Aida. Catrina, pues muchísimas gracias por participar y por compartir también, y mucho gusto. La verdad que para mí, no me canso de decirlo, voy a repetir que ha sido un agrado ver el documental. Les quiero presentar a todas y a todos a Catrina Burgues. Catrina también es escritora y productora de este documental. Ella también es doctora, profesora asociada en Economía Política y directora del Instituto Henry Leir de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts. Me parece algo también súper interesante que investigadoras con formaciones distintas, ¿no? Una trabajando en la Facultad de Medicina, la otra trabajando en una escuela, con una formación economista, economía política, ¿no? Que también cómo estamos o nos obliga esto a traspasar también la frontera disciplinaria y hacer este tipo de trabajos de acercamientos. Bueno, pues esta Catrina, les comento también, ella es autora de un libro que se llama Cortejar a los migrantes, cómo los estados hacen diásporas y las diásporas hacen estados. Es un libro publicado por la Universidad de Oxford, la editorial de Oxford en 2020. Es coeditora con Abraham Lowenthal de California Mexico Connection, publicado en la Universidad de Stanford. Y bueno, tiene una serie de artículos, capítulos sobre libros, ha sido también consultora del USAID, se ha desempeñado también como subdirectora en otros proyectos como el Proyecto México-Estados Unidos en el Consejo de Desarrollo de Ultramar en Washington, D.C., y también ha trabajado en la USC en Los Ángeles, también como directora asociada del Proyecto México-California. Y bueno, pues digamos que estamos otra vez ante una persona que tiene muchísimo que compartirnos y una experiencia pues connotada en el trabajo migratorio en la región fronteriza y en esta vida binacional o bicultural y bueno, multicultural o que estamos experimentando cada vez más. Catrina, bienvenida, adelante, tienes toda la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todo el equipo de Sudimer. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con el público. Voy a concentrar mis comentarios ahora en una actualización de las políticas de Estados Unidos que han empeorado desde la filmación, pero también me encantaría hablar un poco más del lado personal de hacer este documental que para mí fue como una experiencia transformante, ¿no? Personalmente, en mi carrera, en mis intereses académicos, etc. Entonces, me encantaría hablar de eso después. Pero creo que vale la pena hablar un poco de cómo han cambiado las cosas, desafortunadamente, generalmente para lo peor, desde los mediados del 2019. Y voy a compartir 4 puntos, cuatro fechas en los cuales fueron cambios de políticas de Estados Unidos.
La primera fecha es julio de 2019, cuando se decretaron la regla de asilo de terceros países, llamado en inglés como transit ban o la prohibición de tránsito. Y que dice esta regla es que si un solicitante de asilo ha pasado por otro país antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, solo es elegible para asilo en Estados Unidos si ya pidió asilo allá, por ejemplo en México, y fue ya rechazado. Efectivamente, cada migrante en nuestro documental ya no estaba elegible, ni para solicitar. Entonces, eso fue un cambio muy fuerte y uno de los resultados es que la lista de espera en Tijuana ya es casi todos mexicanos, porque son los únicos que son elegibles. Afortunadamente, una corte federal negó esta regla hace un mes. Dijeron que ya no es constitucional, pero ya mucha gente no ha llegado o ha regresado a sus países en condiciones muy, muy difíciles, etc. Entonces, por lo menos las cortes aquí en Estados Unidos están bloqueando algunas de estas políticas, pero muy pocas. La segunda fecha es febrero de 2020, antes de COVID, antes de la pandemia, cuando una corte emitió una decisión en contra de los MPP. Entonces también declaró que esta política no pasa las necesidades para ser ley o para ser política, ¿no? Pero eso fue sin efecto, porque inmediatamente después declaró su suspensión, llamada en inglés como un stay, hasta la apelación del gobierno. Entonces fue como un momento de, ya podemos ir a la corte y continuar con sus casos, y el día después, no, never mind. Eso no va a pasar. Eso pasó en febrero de 2020. En marzo llegó la pandemia, y eso fue como otra ola de políticas muy en contra de los inmigrantes. Cerraron las listas de espera, todavía están cerradas, creo, y suspendieron las audiencias judiciales de los MPP. Entonces, pero ellos tenían que todavía reportar a la frontera, a la entrada, para declarar que todavía estaban en el proceso. Pero suspendieron sus audiencias y hace unas semanas dijeron que todavía se quedan suspendidos hasta que las condiciones de salud mejoren en Estados Unidos, que no, eso es complicado, ¿no? Y en México también. También en marzo, y eso es muy fuerte y no tanta gente sabe de eso, activaron una regla no bien conocida del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, que se llama Título 42, para expulsar inmediatamente y sin audiencia cualquier migrante que llega sin documentos a la frontera, incluyendo solicitantes de asilo, menores de edad, no importa. Cualquier persona que llega sin documentos por la excusa de la epidemia, condiciones de salud, infecciones, ¿no? Pueden expulsarlos o a México o a sus países de origen. Efectivamente, cerró el sistema de asilo en Estados Unidos. Y eso debe ser temporal, pero no sabemos hasta cuándo va a estar en efecto, ¿no? Y finalmente, y eso resultó en la expulsión de más de 100,000 personas en 4 meses, sin ninguna oportunidad de solicitar asilo ni nada. Y finalmente, en junio de 2020, entonces hace un mes más o menos, emitieron una nueva regla. Y todavía tiene que pasar por un rato de comentarios y todo eso, pero emitieron una regla que limitaría aún más acceso al asilo en 2 maneras. Primero, haría inadmisibles casi todas las solicitudes basadas en violencia de género, amenazas de pandillas o tortura estatal. Y daría más discreción a los jueces de desestimar casos.
Entonces, otro choque en contra de un sistema de asilo que ya está muy arriba. Y sabemos que hay migrantes que quieren llegar a Estados Unidos porque están buscando trabajo. Y desafortunadamente, porque eso también está más o menos cerrado, están usando el sistema de asilo para entrar, para ganar acceso. Pero también hay mucha gente, como la gente que entrevistamos en este documental, que están huyendo condiciones violentas y necesitan protección. Y este sistema no les está ayudando para nada. Aún en mi opinión y en la opinión de muchos abogados que defienden los migrantes en Estados Unidos, ni hasta el punto de ser legal, ni mención a ir más allá de estas leyes muy restringidas. Entonces estamos en un punto de crisis en el sistema, aún más que antes. No puedo imaginar qué ha pasado a la mayoría de los migrantes que entrevistamos en el documental en estas condiciones. Y más aún tenemos los efectos de COVID en sus vidas y en sus oportunidades, y de eso va a hablar Aida. Gracias. Muchísimas gracias, Catrina. Nos colocas ahora como en la agenda de reflexión otros temas que nos hace pensar también, y que parte que lo que hemos estado quizá trabajando algunas colegas y colegas sobre si estas medidas van a tener retorno, es decir, estas medidas excepcionales que se están tomando un poco con el pretexto de la COVID, de la pandemia, que hasta qué punto estamos hablando de que tenemos casi que programarnos en el sentido de que medidas excepcionales serán medidas permanentes, ¿no? Y que no va a haber retorno hacia un estado un poco más, yo diría que un poco más humano para con las personas en estas condiciones, ¿no? Sí, pues yo quisiera incluso aprovechar que sé que Aida está en Tijuana y que Aida ha estado siguiendo de manera pues permanente todo este tema por allá, y si nos comparte, bueno, además de lo que ya trae en su guión, ¿no? Un poco sobre qué más está pasando, sobre estos futuros de las personas que se quedaron en el punto, ya ni siquiera en el punto intermedio del proceso, ¿no? Sino quizá en un vacío total. Entonces, te paso la palabra y bueno, pues yo aquí un poco aprovecho que estoy por acá para preguntar, y también aprovechar que nos están compartiendo a mí y a todos los que estamos escuchándoles. Muchas gracias. Sí, bueno, es una situación extremadamente compleja, inédita, ¿no? Yo diría histórica, ¿no? Coyuntural. Con todo lo que nos relataba Catrina, se ha complejizado, se ha problematizado la solicitud de asilo, está convenientemente colapsado el sistema, y el COVID la ha embonado perfecto a estas dinámicas de retraso y de obstaculizar la solicitud de asilo. Los albergues en Tijuana, con lo de la pandemia, cerraron sus puertas, se quedaron con la gente que ya tenían adentro y dejaron de recibir a personas. La OIM ha sido uno de los organismos que más ha estado trabajando en estos momentos. Abrió hace poco un hotel filtro, o sea, para que la gente pueda llegar a hacer cuarentena y de ahí pasar ya sea a un albergue o a una vivienda, alguna casa que esté en condiciones de rentar. También en algunos albergues instalaron unas carpas habilitadas en caso de que hubiera algún caso de una infección que pudiera utilizarse como una habitación de aislamiento. Pero
al interior en términos de anímicos, psicológicos, hay un hartazgo. Pongo de ejemplo, nosotros desde marzo estamos viviendo una espera en esto del COVID, ¿verdad? Esperamos a que esto termine, nos ha causado ansiedad, tenemos incertidumbre, no sabemos cuándo va a acabar. Exactamente eso ya vivían estas personas migrantes. Todo se ha extendido y para ellos, pues ya ahorita lo que yo estoy viendo es que estamos llegando como a la curva de la desesperación, desafortunadamente. 2 casos, uno de una persona migrante que aprecio, desistió del MPP y se va a internar, hoy se internaba de manera indocumentada en Estados Unidos por Ciudad Juárez, que está a 38 grados de calor. Y ya en términos como más personales te puedo comentar, o sea, es difícil para mí como no intervenir, ¿no? Bueno, no es difícil, sino que es una política mía no intervenir en los casos que tú estás escuchando, porque tú escuchas, ¿no? Como estas ilusiones y todo, y tú sabes que no va a pasar, pero tú no puedes decir eso. Y en el caso de esta persona le pedí que por favor, por lo menos ahorita no lo intentara, porque el desierto va con su niño de 8 años. O sea, el desierto es peligrosísimo. Y entonces entra el discurso que comentábamos en la presentación de Boston, Katrina, de la fe. Yo creo en Dios, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger, voy con fe, no nos va a pasar nada, etc. Pues sí, entonces me uno a tu plegaria, ¿no? Pero lo que estamos viendo es eso. ¿Y qué tanto es esto una constante entre los casos, entre los otros casos? ¿Sí? En San Diego hay 14,000 casos de MPPs, de los cuales todavía están a la espera 3,131. Llevan un año, 3 meses esperando. La frontera está parcialmente cerrada porque los trámites de asilo no están considerados como, como una actividad esencial. Entonces, ¿cuándo van a abrir la frontera? No sabemos, mínimo ahorita hasta el 21 de septiembre, pero no va a pasar, yo creo que no va a pasar ni en este año. ¿Qué hace la gente? Nada, no puede hacer nada porque los pocos que tenían el trabajo, lo que comentabas al inicio, Juan Carlos, lo perdieron. No han podido sostener un trabajo. Hay un riesgo terrible de infección, como con toda la población, pero también entre las personas migrantes que no tienen ningún tipo de cobertura formal, ¿no? Entonces, la escolaridad, pues, colapsada también para todos, ¿no? De alguna u otra forma, y para las personas migrantes, pues, con mucho menos posibilidades de tener acceso para que los niños tengan acceso a una educación. Entonces, sí está muy complicada la situación. Lo que decías, hay retorno, ojalá haya retorno, ¿no? Pero ese retorno, en caso de darse, ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuánto tiempo va para que vuelva a funcionar, para que vuelvan a fluir las solicitudes, cuando vuelva a haber un reconocimiento de respeto de los derechos humanos? No sabemos si va a haber y cuándo. Y mientras, bueno, Tijuana es una ciudad que está como albergando a estas poblaciones, como ha sido una constante en su historia, pero que sí requiere una intervención contundente por parte del gobierno, porque la sociedad civil siempre se ha comportado en esta ciudad como el salvavidas desde que llegaron las personas haitianas en 2016 y a todo lo largo, antes de eso con las personas mexicanas que estaban llegando y en 2018 con los caravaneros. Pero aquí se precisa la intervención y la responsabilidad que no se ha dado de manera contundente todavía. Pues muchas gracias por compartirnos pues este sentir también, ¿no? Que
que te provoca trabajar en este tema y quizá, pues, pues lo que les hablaba al principio de negociar con los propios afectos, ¿no? También con las personas que uno pues va haciendo parte de su vida en la investigación. Y pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esto. Sabemos que es algo muy personal también. Aida, muchas gracias. Y bueno, pues no sé si quiera Catrina abonar en algo más, o Tim, que no sé si quiera participar, pero mientras me gustaría también presentarles a quienes nos están observando y escuchando, pues un poco de quién es Tim y algo que a mí me gustaría saber es cómo Tim llegó a este proyecto. Tim, les cuento que es un cineasta, es también músico, es fundador de un estudio que se llama Moonjoy Hill Media, ha trabajado para diferentes producciones y cadenas, CNN, News Al Jazeera, FedEx, Turkish Television, ha sido colaborador y presentador del programa local de Boston, Web Food New England. Y bueno, recientemente también ha sido director de fotografía de un documental de la PBS American Masters sobre Ted Williams, que les cuento que lo pueden ver en Netflix. Y bueno, pues tiene una carrera en el área cinematográfica pues bastante contundente. Y pues no sé si Tim quiera compartirnos un poco cómo llegó a este proyecto y también un poco pues qué ha pasado con él después de trabajar en este contexto de Tijuana, acompañado de Catrina y de Aida y de todas las personas que supongo con las que fue interactuando en este proceso. Gracias a todos por eso. Por yo, la experiencia es muy personal, porque cuando era un niño, mi abuela tenía un comedor de comida, like soup kitchen, how do you say that? Un soup kitchen. Y cuando Comedor. comedor, Sí, como lo dijiste. sí. Y por mí, cuando estaba un niño, mis amigos están inmigrantes, mis familias están migrantes. Y ahorita en mi país, el sistema es roto más o menos y no entiendo esto, no entiendo esta situación. ¿Es posible? Yo era un romántico más o menos, pero recuerdo cuando era un niño y me gustaría regresar a esto. Un país that welcomes everybody. Un país donde todos están inmigrantes. Cuando yo fui a Tijuana, en mi corazón, creo que esta ciudad es lo mismo. Nueva York, a los 80s, por ejemplo. Todas personas, todos están inmigrantes en Tijuana. Es mágico, más o menos, por yo. Es una ciudad muy especial en mi corazón. Muchísimas gracias, Tim, por compartirnos de viva voz esta experiencia y tu sentir. A mí personalmente me tocaste el corazón. Por ahí dicen que siempre los artistas tienen una sensibilidad que tienen la facilidad para transmitírnosla, y creo que nos has transmitido muy bien tu sentir con estas palabras. Muchísimas gracias. Pues quiero pasar ahora a compartirles algunas de las preguntas de las personas que nos han estado escuchando esta tarde. La primera pregunta, bueno, pues felicitaciones, ¿no? De entrada, les parece un magnífico documental y que es un trabajo, pues, que enriquece muchísimo el debate a través de este proceso que hacen ustedes como documentalistas.
Nos dice, quisiera hacerles una pregunta en específico. En el último tiempo, la Universidad de Syracuse sacó un informe junto con el San Diego Tribune acerca de una disparidad en la adjudicación de asilo en los Estados Unidos del Sur, Estados Unidos. Estados Unidos del Sur son más proclives a negar el derecho, mientras que algunos del norte tienen tasas más altas de adjudicación. Esos informes suelen hablar de cuestiones técnicas, cambios en leyes de asilo, limitaciones idiomáticas, falta de representación legal de los solicitantes. Sin embargo, me gustaría saber cómo observan las especialistas el rol de la geopolítica en la adjudicación o no de asilo a los inmigrantes latinos, pensando tal vez desde una perspectiva histórica, desde la década de 1980 en adelante. Y de entrada, pues ya les dan las gracias. Otra pregunta que de una vez se las comparto, tiene que ver con esta idea que ustedes, bueno, que aparece en el documental sobre México como un plan B. Dice sobre el plan B, que algunos tienen, sobre todo los que son rechazados y tampoco pueden ser devueltos por cuestiones de seguridad, ¿qué va a pasar con ese 93%? ¿Cuál es la solución para integrarlos para que México sí sea su hogar? Bueno, pues son estas estas dos preguntas. Y hay una tercera pregunta que también es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con el pensar que el futuro de estas generaciones 1.5, ¿no? Estos niños que llegaron muy pequeños, haitianos, y que hoy serán tijuano-haitianos, haitiano-tijuanenses, o no sé cuál va a ser la construcción semántica para identificarse, o pues qué está pasando con ellos para integrarse en esta sociedad, ¿no? Cómo es la integración un poco al margen de la ley, ¿no? Incluso estos debates sobre las ciudadanías culturales que van más allá de si el Estado te otorga o no la calidad de ciudadano. Uno construye ciudadanía desde el momento en el que estás situado en una vía pública y la vía pública es parte de la ciudad y en ese momento tú ya eres parte de la ciudad, ¿no? Dice, ¿es una oportunidad para combatir la xenofobia o creen que será el reflejo de la sociedad mexicana de falta de oportunidades y políticas públicas? Con esto le paso la palabra a Ida, a Katrina, como ustedes se quieran organizar. No sé, disculpa, no entendí muy bien la primera pregunta de que hay los estados del sur y los del norte respecto a lo de Syracuse. Sí, pues... Yo creo que entendí eso, pero tal vez no. Mi interpretación es que hay tendencias en diferentes cortes y regiones que tienen cortes en como el porcentaje que están los casos positivos versus negativos, ¿no? Y hay una variación muy grande entre, por ejemplo, la corte en San Diego y una corte en Alabama o en Georgia. En estos estados tienen fama de tener jueces que no aceptan casi ningunos casos de asilo. Y es parte del problema con el sistema es que hay tanta discreción, hay mucha discreción por parte de las autoridades, de la migra, de los jueces, hay demasiado discreción. Y por eso estos migrantes que dicen que, bueno, Dios quiera, tienen cierta razón porque hay mucha suerte involucrada, ¿no? ¿Cuál corte ¿A cuál corte te vas para pedir, para hacer tu caso? Y aún dentro, ya me explica Katrina, aún dentro de las mismas cortes hay jueces, por ejemplo, en San Diego ya saben que si te toca X juez, no vas a tener oportunidad, pero si te toca tal juez, puedes tener oportunidad. Y ya se sabe también cuáles son los argumentos que debes manejar para cada juez para tener mayores posibilidades de obtener el asilo, por ejemplo.
Y ese sistema que tiene de Syracuse, la Universidad de Syracuse, que es el TRAC, es magnífico. Ahí hay un mundo de información muy importante. Hay información ahí que de otra manera no tendríamos acceso, no sabríamos. Entonces, para quienes estudian migración, ese es un punto muy importante de echarse un clavadito ahí en la universidad. ¿Puedo hacer como un anuncio? pequeño anuncio. Es que tenemos una página de web que tiene muchos recursos, por ejemplo, un link a Track de Syracuse, mucha información, se llama waylaidintijuana.net. Entonces, recomiendo que si tienes interés en las políticas de Estados Unidos, en otras noticias, tenemos clips, tenemos varias cosas allá. Tal vez vale la pena organizaciones que están trabajando en este campo, particularmente en Tijuana. Bueno, vale la pena echar un vistazo allá. Uh-huh. Y en cuanto al plan B de integración, pues el sistema de refugio en México, como sabemos y como también se presenta ahí en el documental, pues ha estado colapsado por la cantidad de solicitudes que tampoco tenía precedentes, pero también hay pendientes muchos sistemas que poner en operación para que realmente las personas refugiadas puedan tener un proceso, si no de integración, que ya estamos hablando más en términos sociales, al menos de inserción, ¿no? De sobrevivencia, trabajo, acceso a la salud, vivienda, pero es muy difícil, es muy complejo, y eso lo vemos, por ejemplo, en términos de, ¿qué les puedo decir? Como de domicilización, ¿no? Si tú no tienes un domicilio, si tú no tienes un aval para poder hacer una renta, para tener un trabajo más formal que informal, para tener acceso a una cuenta bancaria, entonces difícilmente puedes irte insertando. El plan B de quedarse es muy complicado también, no es fácil, y yo creo que de las personas entrevistadas que hablaban del plan B en Tijuana, era más bien como afectivo que como, más en términos como de oportunidades, ¿no? Porque la experiencia que habían tenido era, pues favorable para ellos, podían abrirse como esa posibilidad, pero en términos realmente como de oportunidades de ir a la escuela, de encontrar un trabajo formal, etcétera, etcétera, están muy limitados, ¿no? En ese momento, y ahora peor, ¿no? Con lo del COVID. Y sobre... Adelante. No, perdón, sí, adelante, Catrina, les es sobre el tema de la incorporación de esta generación 1.5. Yo iba a hacer otro comentario sobre el plan B, muy corto, que eso no es nada científico, pero no sé si nos han dado cuenta que los migrantes que dijeron que sí, pues yo podría quedarme aquí, hacer plan B, todos fueron jóvenes hombres. Las mujeres, la gente homosexuales o de transgénero no dijeron eso. Entonces, eso me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo las entrevistas y editando el documental, es que las experiencias también varían y las oportunidades y los riesgos varían por tipo de migrante. Uh-huh. Y en cuanto a lo que se comentaba de los haitijuanenses, eso también es bien interesante, porque de las personas haitianas que llegaron en 2016 a los 3 años, o sea, en 2019, se había establecido en Tijuana una comunidad de aproximadamente 2.500, 2.600 personas. Uno de los trabajos, fue el primer trabajo que hice con Katrina para Fletcher School, de Mapping Migration en Tijuana. Está disponible ahí en internet. Ahí viene, incluso se pueden ver los mapas donde viven las personas haitianas, y se han acoplado bastante bien a la comunidad.
este comentario que nos hacía la persona que está escuchándonos, de que si puede ser como un factor que pueda jugar en contra de la xenofobia, sí. En el caso de los haitianos, ha sido como muy gratificante para mí como tijuanense la respuesta de la ciudad en términos como de solidaridad, aunque claro que ahí está el lado opuesto, pero ha prevalecido como estas muestras como de aceptación, no solo de aceptación, ¿no? Sino como de interrelación. Y eso también tiene mucho que ver con el tipo de comunidad que son los haitianos, las personas haitianas, que son efectivamente una comunidad. Se han congregado, tienen una iglesia, por ejemplo, que tiene como 600 feligreses haitianos. Hay varios pastores en varias iglesias en las que se reúnen. Fueron en la ciudad de Tijuana el primer grupo de población migrante que pudo abrir una sociedad civil. En México un extranjero no puede ser el titular de la sociedad civil, pero con el apoyo de uno de los pastores mexicanos tienen una sociedad que se llama Visión de los Migrantes y se organizan, hacen actividades, hacen como solicitudes para conseguir documentos, o sea, muchas cosas que han podido hacer. Es una comunidad con unos recursos muy particulares en cuanto a educación escolarizada, aunque la gama es muy amplia, ¿no? Desde personas que se dedican a la albañilería hasta médicos, ¿no? Pasando por ingenieros, profesores, etcétera. Pero son personas que se han ganado también un prestigio. Hay sitios, por ejemplo, en el centro de Tijuana que solo les renta haitianos, porque son muy buenas pagas, ¿no? Entonces, la comunidad se ha integrado bastante bien y son como, ya a estas alturas, desde hace 4 años, son parte de los grupos de población migrante que integran Tijuana. Y también en términos artísticos, es impresionante la manera como el arte ha promocionado también mucho su integración. Veíamos en el documental a Paulina de Espacio Migrante. Espacio Migrante es un centro que ha promocionado de manera muy favorable toda la integración, no nada más de las personas haitianas, centroamericanos y de todos, africanos también, a través del arte. Y gracias a Espacio Migrante como este foro, ¿no? Como santuario, como lo describía Paulina, ha sido posible que la ciudadanía vea a las personas migrantes desde esta otra perspectiva. Entonces me parece que vamos aprendiendo. Tijuana, por ejemplo, en términos personales, en 2018 se portó muy mal, se portó pésimo con la caravana. Y sigue mucho vigente esa precaución, rechazo, ¿no? Hacia estas poblaciones, pero tenemos que seguir aprendiendo cómo hacernos una comunidad, ¿no? Como siempre ha sido Tijuana, con esta multiculturalidad cosmopolita, en el sentido de que está conformada con personas de otros lugares, ¿no? Pues sí, muchas gracias, Aida. Pues seguramente es un aprendizaje del que tenemos que tomar nota en cada lugar, cada punto de la República Mexicana, pues porque antes hablábamos de que estas comunidades se encontraban en las fronteras, ¿no? En Tapachula, en Tabasco, en algunos puntos quizá en la ruta migratoria Veracruz, Estado de México, Tijuana, Ciudad Juárez, pero creo que al día de hoy esta es la dispersión y la diversidad de perfiles, de rutas, de trayectorias, de toma de decisiones de las personas, de dónde deciden parar incluso en su camino y a lo mejor optar por un plan B en la ciudad de Celaya o en Hidalgo, ¿no?
cualquier otro lugar de esta grandísima República Mexicana, pues tenemos que tomar nota de estos aprendizajes de los que nos cuentas tú, Aida, de los que nos cuenta también Catrina, de los que nos cuenta Tim, ¿no? De su propia infancia, ¿no? De cómo cómo crecer en un contexto de inmigración y que al final del día resulta en experiencias muy, muy ricas para el crecimiento personal y colectivo y de la sociedad en general. Andamos, no sé cómo andamos de tiempo, Marisol, pero todavía nos queda una última pregunta que creo que se liga mucho con lo que estabas platicándonos, Aida, al final sobre este mapeo de 2.500 personas, ¿no? Nos preguntan en el Facebook también sobre después, o sea, que el documental, bueno, finalmente es un documental que se filmó y se trabajó antes, ¿no? De que se globalizara un poco el movimiento Black Lives Matter, y que preguntan, ¿cómo crees que Blackness y el racismo contra la gente negra entran en la experiencia migratoria en Tijuana, ¿no? Específicamente para el grupo de 3.000 migrantes haitianos que son, digamos, los protagonistas de esta película? No, eso merece una investigación. En términos de experiencia, no más que de académicos, y del trabajo etnográfico, ¿no? En realidad también, no sé si tenga que ver, o sea, yo pienso en Tijuana como que es, y no puedo hablar como de frontera norte, ¿no? Porque desconozco cuál sea la situación en esas fronteras, en estos temas, pero Tijuana es una ciudad que tiene una interacción de todo el tiempo que tiene existiendo como población, 1889, muy cercana con Estados Unidos. Entonces, ver personas de color, personas negras en Tijuana no es algo así como extraordinario, ¿no? Sí ver personas ya que están como más radicadas aquí fue algo distinto, pero creo que esa novedad para Tijuana en cuanto a raza y en cuanto a idioma, porque además hablan francés, ¿no? Fue tan excepcional que fue como generó mucha simpatía. Y tiene que ver, no por el hecho de ser negros, ¿no? Porque, por ejemplo, Ustin, nuestro entrevistado de haitiano, hablaba, no salió esa parte en el documental, pero también hablaba de estas racismos al revés, ¿no? Nos contaba que, por ejemplo, que iba a comer y le decían, te quiero pagar tu comida, pero nada más a él, pues. Y él decía, ¿por qué a mí? ¿No? Él sentía como una forma también de alguna manera de racismo, pero al revés. O las mujeres que te puedo tocar tus trencitas, ¿no? Y ellos lo ven de esa manera. Yo, cuando me estaban contando eso, pensé, yo una vez lo hice. O sea, me encantan tus trencitas, ¿no? Pero no era en esa forma, sino que a lo mejor eran estas simpatías, ¿no? De la comunidad, que no sabemos cómo acercarnos de otra manera, más que esa, que además que ya ves que el norte dicen que somos medios aventados, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver eso. Y sí, hablando de eso, los haitianos son unas personas súper educadas y tú tienes que tener como mucho cuidado de no entablar como una confianza inmediata de la manera en que lo hacemos con nuestros compañeros, gente mexicana, ¿no? Es importante. Paul, que sale ahí en el documental también, es una excelente persona, pero hay que tener cuidado en cómo le hablas, qué le dices. Tienes que mostrar un compromiso. Son celosos, ¿no? De su información. No es fácil entablar una relación con las personas haitianas. Pero cuando entras con ellos, son tus mejores cuates, ¿no?
Bueno, pues yo voy a hablar en términos muy chilangos. Pues qué chido lo que me estás contando. Acá se dice qué curada. Qué curada. Qué curada. Oye, pues no sé si Katrina o Tim quieran compartir algo más y si no, pues me gustaría quizá, Katrina, no sé si quieres compartir algo para ir cerrando. Pues podríamos hablar por horas sobre estos No, temas, pues, pero no tenemos horas y yo tengo que cenar porque aquí está un poco más tarde, pero y tengo hambre. Pero muchísimas gracias. Es un placer compartir nuestro trabajo de amor. Y de hecho fue un trabajo de amor. Lo hicimos con casi no teníamos dinero para hacer eso. Trabajamos gratis por muchísimas horas, pero porque estamos como comprometidos con esta gente, con este tema, como dijo Tim. Fue un trabajo de amor y también fue un placer trabajar en este equipo y tenemos ganas de hacer más trabajo, más documentales juntos. No fue siempre fácil, pero fue una experiencia muy, muy genial. Entonces es un placer para nosotros compartir este trabajo, hablar de estos temas, involucrar más gente. Entonces voy a cerrar aquí con este comentario. Gracias. muchas gracias. Sí. No tengo más, necesito un mezcal. Todos necesitamos mezcal. Yo nada más quiero destacar el team fue, como es el productor, fue el que le metió muchísimas horas también en la postproducción, en la edición, nivelación de los audios, de la imagen, etcétera. Y como dice Katrina, a veces no era fácil porque decía Tim, no, ya, hasta aquí, así. Y Katrina y yo, sí, tú puedes, sigue, no, lo vas a lograr, ¿no? Y entonces Tim pasaba de estos compromisos. Para él fue muy difícil porque pasaba de los compromisos de morales, de afecto que ya tenía con el documental, a que también él tiene un negocio. Además de ser profesor, él, su tiempo pues se dedica a la producción, ¿no? Entonces sí era para él difícil nivelar ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, también ha sido un gusto trabajar con Tim y Katrina, y que son las personas que están del otro lado, ¿no? Y que eso para mí fue algo muy gratificante también, que hablamos el mismo idioma, ¿no? No hay estas fronteras de discursos ni de entendimiento, ¿no? Y eso siempre es esperanzador. Y ojalá que, pues ese sea el mensaje, ¿no? O sea, del documental también, y de todos estos trabajos que hacemos en términos académicos que tienen un objetivo muy formal, pero que también nos funcionan para tocar otras fibras más allá del intelecto, ¿no? Que finalmente son importantes. Las emociones cada vez nos están llevando a una situación, una comprensión del mundo y bueno, ahora con esto del COVID, creo que cada vez se hace más evidente. Así que, pues muchas gracias a Sudimer, a Luciana, a Marisol, Juan Carlos y a todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos. Esperamos que haya quedado por ahí algún mensajito productivo de todo esto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Katrina, Tim, Aida. Yo me quedo con una idea y con un agradecimiento porque creo que lo que nos dejan en su documental son muchas reflexiones que sin duda es un puente que tenemos que llevar a nuestra vida diaria, ¿no? Y más en esta cotidianidad de sociedades cada vez más transculturales, no sé. Y pues agradecerles muchísimo, pues también que hayan hablado de esta manera tan honesta sobre su trabajo. Tim, Katrina, la verdad, Aida, su voz se sintió una voz
amorosa, sí, cariñosa, sobre todo muy comprometida con el trabajo documental que ustedes están realizando y de investigación desde las universidades que a ustedes las cobijan. Y bueno, también yo quiero aprovechar en el sentido de que dicen que buscar colaborar con más personas, pues yo me apunto, ¿eh? Yo feliz de trabajar con ustedes, me encantó, creo que se siente que son un equipo bastante, yo diría lindo, tendría una palabra que es chingón, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. Les comparto también que Luciana por ahí me acaba de escribir y también les manda muchísimos saludos y les agradece. Yo ya le paso la palabra a Marisol también para que haga, digamos, que el cierre formal de esta gran mesa y pues, sí, muchas gracias y acá andamos para cualquier colaboración y platicar y el mezcal, ¿no? Cuando nos podamos ver. Muchas gracias, Juan Carlos. Claro que sí, te vamos a tomar la palabra. Gracias, salud. Salud. Pues también me uno a los agradecimientos, en particular lo decíamos al principio y lo vuelvo a reiterar en nombre de la doctora Luciana Gandini, coordinadora de este seminario. Pues les agradecemos a Ida, a Katrina, a Tim, a Juan Carlos. Ha sido una mesa de discusión muy exquisita y muy variada también. Pues ha sido un gusto tenerles, escucharles en el SUDIMER. Ya lo decíamos en el principio, pues este documental evidencia una realidad y sobre todo pues nos sensibiliza ante una situación y vulnerabilidad de estas poblaciones migrantes, ¿no? Nada más para quienes nos acompañan, pues decirles que el video, bueno, este documental va a estar disponible en 24 horas, el resto de estas horas, entonces para que aprovechen a volverlo a ver, ¿no? Y quienes no tuvieron la oportunidad de verlo, pues bueno, ahí va a estar a través del link de YouTube. Y bueno, pues nos despedimos. También le agradezco que aunque no aparecieron aquí en vivo, pero pues que también gracias a ellas es un trabajo que el SUDIMER puede seguir realizando. Entonces agradecerle a Rocío y a Tesasnay por el apoyo en la logística. Gracias a todas y todos y buenas noches.